algo que Dios, y lo estaba acomodando, y digo, Señor, ¿y cómo esto y lo otro? Porque ayer Dios hablaba acerca del llamado, y algo que Dios, un punto que Dios decía es tener compasión por las almas, porque al tú tener compasión por las almas es donde tú ya estás ejerciendo tu llamado, tu ministerio. Pero algo que Dios dentro de todo eso me venía acomodando mis pensamientos era acerca de los milagros de Jesús. Estamos ahorita discipulando una hermana que está pasando por un proceso, un milagro. Ella necesita un milagro, y yo digo, Señor, yo sé que yo le puedo dar una palabra, yo sé que yo la puedo empujar, yo sé que yo la puedo motivar, yo sé que yo la puedo alentar, pero es necesario que alguien que ha vivido, experimentado lo que ella está pasando, sea de mucha bendición. Y ayer que íbamos de salida con la hermana, le presenté a otra hermana. Le digo, hermana, mire, le presento a esta hermana. Dios hizo algo poderoso y sobrenatural en ella. Me dice la discípula, me dice, ¿qué? Le digo, Dios obró en ella en un milagro. Le digo, lo que usted está pasando, ella ya lo pasó. Y muchas veces estamos en este tiempo, estamos que en esta sociedad, en esta vida donde es necesario mirar para creer. Ya no estamos en los tiempos de antes, en donde teníamos que sin saber, que a causa de nuestra desesperación, de que decíamos que amábamos a Dios y esto y lo otro, la gente creía, pero de una manera poderosa, y a causa de que creía y de que su fe estaba tan activa, es que sucedían milagros poderosos y sobrenaturales. Ahorita la gente literalmente se puede estar muriendo y no cree, no permite que el Dios de lo imposible se venga a manifestar a través de su vida. Dice que el propósito principal de los milagros era demostrar la autoridad de Dios, la autoridad divina, y confirmar que Él era el Mesías prometido. Dice que los milagros servían para enseñar lecciones importantes sobre la fe, el amor, la compasión y el poder de Dios. Dice que los milagros de Jesús autenticaban su autoridad, confirmaban el cumplimiento de la profecía, servían como señal del reino de Dios. Y ahora puede haber 10,000 señales y aún así la gente no lo cree. Los milagros revelaban vislumbres del reino de Dios, un reino de justicia, paz y amor que Jesús estaba estableciendo. Estimulaban la fe y el arrepentimiento. Los milagros eran un llamado a creer en Jesús y arrepentirse de los pecados. Mostraban compasión divina. Revelaban la preocupación de Jesús por la gente y su deseo de aliviar su sufrimiento. Demostraban el poder de Dios sobre la naturaleza y la muerte. Los milagros, como curar enfermedades, resucitar a los muertos y controlar la naturaleza, demostraban el poder de Dios sobre el mundo natural y la muerte. En resumen, los milagros de Jesús eran una poderosa herramienta para comunicar su mensaje de salvación y para demostrar su autoridad divina, su poder y su amor. Y todo eso Dios lo hacía. Aquí más adelante te voy a dar una lista de milagros que están en la Biblia y hay un milagro. Ayer yo le compartía a la hermana, le digo, hay una historia en la palabra, la mujer del flujo de sangre. Le digo esto y esto y esto. Le digo, pasaron años, la mujer era, la tachaban, la discriminaban, pero aún así ella se aferró a creer en Dios. Dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Qué es un milagro? ¿Sabemos qué es un milagro? Es seguro que muchas veces hemos escuchado hablar de milagros, hemos leído de milagros en la palabra, sobre todo de los milagros de Jesús, pero en realidad, ¿qué es un milagro? Y el milagro es una intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular de la presencia y del poder de Dios.
Se trata de la acción ordinaria de las fuerzas de la naturaleza, de una interferencia del autor de la naturaleza. Se trata de un acontecimiento que no resulta de una simple combinación de las fuerzas físicas, sino que proviene de un acto directo de la voluntad divina. Pero ¿cuál era el propósito de los milagros? El apóstol Juan es bien explícito y preciso cuando afirma que el único propósito de los milagros de Jesús es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Evangelístico, creer, se usa aproximadamente 100 veces en el Evangelio de Juan. El apóstol propuso su Evangelio para proveer razones de fe salvadora como un regalo divino de vida eterna. Pero a todos los que lo recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Jesús sigue haciendo milagros hoy? Sí, sí, sigue haciendo milagros el día de hoy. Y lo tremendo es que estamos en una sociedad donde, vamos a poner ejemplo, donde estamos en un país, se puede decir que de primer mundo, donde la gente, aunque venimos del rancho, venimos de lo peor, de lo vil y de lo menospreciado, estamos en este lugar que gloria a su nombre, el Señor nos ha permitido estar aquí. Aquí es donde lo hemos conocido, pero tristemente nos hemos vuelto muy egocéntricos, muy piqui, muy sangrones, y donde estamos pasando a lo mejor por alguna necesidad y dudamos de que Dios lo haga. Dios se mueve en este tiempo en lugares donde no hay luz, donde no hay médicos, donde no hay cosas, teléfono, donde no hay cosas que puedan ser, que para nosotros se puede mirar como algo normal, algo ordinario, pero para ellos es algo, wow, una televisión, una silla, no sé, son iglesias tan pequeñas donde el poder de Dios se manifiesta en una manera tan poderosa, donde la gente no tiene otro recurso más que creer en Dios, que es lo más importante. Milagros se siguen haciendo el día de hoy, sí, sí. Dice aquí, 40 milagros de Jesús, milagros poderosos, milagros sobrenaturales. Jesús hizo muchos milagros durante su ministerio aquí en la tierra. Demasiados. Los evangelios los narran. Y esos milagros tenían como propósito glorificar a Dios y mostrar que en realidad Jesús era el Hijo de Dios. Jesús tocó la vida de muchas personas con la manifestación de su poder y sus obras milagrosas. Sus milagros mostraron también el gran amor y la compasión de Dios para la humanidad. Jesús sanó a una mujer que hacía 12 años padecía del flujo de sangre. Jesús curó a 2 ciegos. Jesús sanó a la hija endemoniada de una mujer cananea. Jesús alimentó una multitud con 7 panes y algunos pescados. Jesús sacó una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos. Jesús secó una higuera. Jesús curó a un ciego, el ciego de Betsaida. Jesús sanó a un hombre sordo y tartamudo. Jesús expulsó un demonio de un hombre en una pesca milagrosa y abundante que llenó 2 barcos. Sanó a la suegra de Pedro. La sanidad de un leproso. Resucitó a la hija de Jairo. Jesús sanó a otro paralítico. Jesús calmó la tormenta. Jesús curó a un hombre de su mano paralizada. Jesús sanó a un hombre poseído por muchos demonios. Jesús sanó a otro muchacho poseído. Eso está en Lucas 9:38 y Lucas 8:27. Jesús curó al siervo del centurión. Jesús expulsó a un hombre, un demonio que lo había dejado mudo. Jesús resucitó a la hija de una viuda. Jesús restauró la oreja cortada de un siervo del sumo sacerdote. Jesús sanó a un hombre de hidropesia, que era acumulación de líquido en su cuerpo. Jesús supo con antelación y profetizó que Pedro lo negaría. Jesús sanó a una mujer encorvada. Jesús sanó y curó a 10 leprosos. Jesús sanó a un mendigo ciego en Jericó. Hubo una pesca milagrosa y abundante. Jesús resucitó a Lázaro
Y no hubo necesidad de tanta cosa, con simplemente decir y declarar. Jesús levantó a un paralítico. Jesús alimentó una multitud con 5 panes y 2 peces. Jesús sanó al hijo de un oficial del rey. Jesús caminó sobre el mar. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Jesús cambió el agua en vino. Jesús resucitó. Jesús cura de muchos enfermos y endemoniados al atardecer. Jesús sanó a un hombre mudo. La transfiguración de Jesús. Y Jesús ascendió al cielo. Estos son pocos de los miles de milagros que Dios hizo durante su ministerio. Pero vamos a enfocarnos en unos cuantos, como cambiar el agua en vino. La gente pudo haberlo tomado de una manera natural porque era el vino, pero este fue el primer milagro de Jesús. Él, su madre y sus discípulos habían sido invitados a una boda en Caná. Y de repente se acabó el vino, la cual presentaba una situación incómoda y vergonzosa para los novios. María, la madre de Jesús, fue donde él y le dijo sencillamente: ya no tienen vino. Jesús le contestó algo que suena un poco cortante, pero en su idioma mostraba respeto. Él le dijo: María, mujer, ¿y eso a mí qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, tal como ella lo esperaba, Jesús lo hizo. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había ahí 6 tinajas, de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Y lo hicieron así. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Aunque los sirvientes lo sabían, que había sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Jesús transformó el agua en vino de una mejor calidad, y el novio recibió elogios. Su boda no fue recordada como la boda en la que se terminó el vino antes de tiempo. No, es recordada como la boda en la que se sirvió el final, el mejor vino, gracias a la intervención de Jesús. Lo que podía haber sido motivo de vergüenza se convirtió en motivo de orgullo. ¿Por qué Jesús hizo ese milagro? Podría decirse que quizás fue para complacer a su madre o para evitar una vergüenza en los novios. La realidad es que en la palabra dice que fue para revelar su gloria, y el poder de Dios se manifestó a través de él. Otro milagro que Jesús hizo durante su ministerio fue caminar sobre el agua. Y eso está en Mateo, en Marcos y en el libro de Juan, en los evangelios de Cristo. Después de alimentar a más de 5,000 personas, Jesús se quedó despidiendo a la multitud y envió a sus discípulos en una barca hasta la otra orilla. Cuando la gente se fue, Jesús subió a la montaña para tener un tiempo de oración a solas. Si Jesús oraba, ¿por qué nosotros no? Eso es un fax. Jesús oró hasta la madrugada, cuando decidió reunirse en la barca con sus discípulos. La barca ya estaba bastante lejos, por eso no presentaba ningún problema para Jesús. Él fue andando sobre el agua hasta alcanzar la barca. Cuando los discípulos lo vieron, se asustaron y comenzaron a gritar: ¡es un fantasma! Gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Pedro, con su temperamento, le dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Lo tentó, y así lo hizo Jesús. Y le dijo: ven. Y al principio todo iba bien. Pedro bajó de la barca y caminó hacia Jesús. Pero el viento se hizo tan fuerte y Pedro sintió miedo, así que se comenzó a hundir. Entonces Jesús le gritó: Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Otro de los milagros, la resurrección de Lázaro. El hermanito de Marta y María. Marta, María y Lázaro eran hermanos, amigos muy queridos de Jesús. Cuando él iba a Betania, el pueblo donde vivían, los visitaba y a veces se quedaba con ellos. Un día las hermanas mandaron avisar a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo, demasiado enfermo. Y cuando Jesús recibió el mensaje, dijo: esta enfermedad no termina en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús se quedó otros 2 días donde estaba con los discípulos antes de ir a Betania a ver a Lázaro. Los discípulos no deseaban ir allá porque temían que les hicieran daño si regresaban a Judea, ya que los judíos habían intentado apedrear a Jesús. De todas formas fueron con él. Cuando llegaron ahí se encontraron con que Lázaro llevaba 4 días en sepulcro. Por el camino Jesús encontró a Marta y tuvieron la siguiente conversación. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Claro que Marta lo creía. Ella estaba segura de que en Cristo ellos tenían la vida eterna. Marta fue a avisarle a María que Jesús ya estaba cerca, y María salió a alcanzarlo. Jesús tuvo una conversación con ella parecida a la que había tenido con Marta, pero Jesús quedó muy conmovido al ver a María llorar y preguntó dónde habían puesto a Lázaro. Jesús lloró y se dirigió con ellos hacia el sepulcro. Al llegar ahí les ordenó quitar la piedra, y quitaron la piedra, y alzando la vista dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Tal como Jesús había dicho, la enfermedad no terminó en muerte, sino en resurrección. Jesús, el Hijo de Dios, fue glorificado. Y ese vino a ser también día de salvación para muchas personas. En el versículo 45 dice: muchos de los judíos que han venido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. En este tiempo, mirar que Dios hace algo en un endemoniado, la gente duda y es incrédulo. Pero aquí dice en Mateo 17, en Marcos 9 y en Lucas 9:37, lo que fue la sanidad y liberación de un muchacho endemoniado. Un hombre estaba desesperado porque había un espíritu demoníaco que se apoderaba de su hijo, provocando ataques. El hombre fue donde Jesús y le suplicó de rodillas que obrara y sanara a su hijo. Él ya había pedido ayuda a los discípulos de Jesús, pero ellos no habían podido echar fuera el demonio. Jesús le dijo que trajera a su hijo, y así lo hizo el padre. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. En Lucas 9:43 dice que todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Una vez el poder de Dios fue manifestado por medio de Jesús, tocó no solo al muchacho y a su padre, sino a todos los que presenciaron el milagro, que también fueron impactados. Jesús sanó a un hombre mudo, la transfiguración de Jesús.
y otros milagros de Jesús. En la palabra quedan registrados 40 milagros hechos por él. Sin embargo, tal como lo explica Juan en su evangelio, Jesús realizó muchos milagros y muchas señales. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en la palabra, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Y el milagro más sorprendente y más sobrenatural y más precioso es la resurrección. Y dice, luego de que le crucificaron, Jesús resucitó. Él no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Y podemos leer el relato de la resurrección en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. También nos dice que luego de su resurrección Jesús se le apareció a María, a Pedro y a sus discípulos y a muchas otras personas, porque Él vive y un día regresará. Ya que vengo con esto, que Jesús vive y Él está en medio de nosotros. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Miramos aquí milagros que Jesús hizo durante su ministerio, pero su ministerio se sigue activando el día de hoy a través de su vida y de mi vida. Aquel que cree en aquel que lo puede todo, que lo puede hacer todo, que puede sanar, que puede libertar, que puede restaurar. A través de tu vida y de mi vida, Dios se puede manifestar de una manera poderosa y de una manera sobrenatural. Estamos en tiempos donde Dios nos quiere usar, donde Dios quiere usar nuestra boca y nuestras manos para que al momento de orar estemos declarando lo que Jesús puede manifestar en esa vida. Estamos en tiempos donde los milagros de Dios se siguen mirando, se siguen manifestando, que no importa aquel incrédulo que necesita ver para poder creer, pero Jesús lo hace porque Él vive y Él está aquí con nosotros. Esto fue algo que Dios puso en mi corazón compartir el día de hoy, los milagros de Jesús. ¿Y todo para qué? Para que sea su nombre exaltado, glorificado, y para que a través de esos milagros Él pueda ser, su nombre pueda ser reconocido en muchos lugares, y para que la fe del incrédulo aumente y el incrédulo pueda creer. Amén. Dios me les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición, y nos escuchamos aquí la próxima semana.